Bienvenidos a Alquimia del Alma, el lugar donde el amor deja de ser un cuento de hadas y se convierte en un espejo sagrado. Aquí no venimos a fingir que no duele. Aquí no te vamos a decir ya pasará como consuelo superficial, porque sabemos que hay dolores que no se curan con el tiempo, sino con comprensión, con presencia, con honestidad. Hoy no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque tu alma busca respuestas. Y, sobre todo, porque tu corazón está cansado. Cansado de darlo todo y sentir que no es suficiente. Cansado de mirar a alguien con tanta verdad y recibir a cambio una ausencia que te desarma. Cansado de esperar reciprocidad en un mundo donde el amor muchas veces se reparte a medias. Pero lo que más duele no es el rechazo, no es la distancia, no es el silencio del otro. Lo que más duele es lo que esa historia removió dentro de ti. Porque cuando alguien no te corresponde, no solo estás perdiendo a esa persona, estás perdiendo un universo imaginado, un futuro proyectado, una identidad emocional construida alrededor de esa conexión. Y lo que duele no es solo la ausencia del otro, sino el vacío que dejó en ti lo que creías que eran certezas. Entonces el alma se tambalea, la mente entra en bucle. Empiezas a cuestionarte, ¿qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Qué le di que no valió nada? Pero en el fondo, detrás de todas esas preguntas, hay una verdad más profunda que estás a punto de descubrir. Porque el amor no correspondido no es un error del universo, no es un castigo divino, y mucho menos un reflejo de tu falta de valor. Es una lección ancestral, una lección que tu alma eligió antes de que tu ego la entendiera. Una experiencia dolorosa, sí, pero llena de revelaciones. ¿Y si te dijera que esa persona llegó a tu vida no para quedarse, sino para mostrarte dónde aún estás dormido? ¿Y si ese amor imposible fue el mapa oculto hacia tu herida más profunda? ¿Y si el no que tanto te destrozó fue en realidad un portal hacia una versión más consciente de ti? No te pido que creas esto ahora, solo que escuches con el alma abierta, porque hoy vamos a sumergirnos en lo que realmente pasa cuando amas sin ser amado. Vamos a descifrar el lenguaje simbólico del apego. Vamos a mirar cara a cara a esa parte de ti que sigue buscando validación en el lugar equivocado. Vamos a hablar del trauma infantil que se disfraza de destino romántico. Y vamos a recordarte que tu valor no está determinado por la mirada del otro, sino por tu capacidad de mirarte con verdad. Este no será un video más. Será un ritual de retorno, un viaje hacia adentro, una despedida simbólica del amor que no volvió, y una bienvenida profunda al amor que aún puede nacer dentro de ti. Porque cuando dejas de ver el amor no correspondido como una herida y comienzas a verlo como un maestro, entonces dejas de buscar afuera y empiezas a construirte desde adentro. Y ahí ocurre la alquimia. La verdadera, la que no cambia a los demás, pero cambia tu forma de vivir, de amar, de existir. Así que respira hondo. No huyas de lo que sientes. No te juzgues por haber amado a quien no pudo amarte. Agradece, porque en algún rincón de tu alma ya sabes que ese vacío que tanto dolió no vino a destruirte. Vino a mostrarte quién eres sin él. Y quién puedes llegar a ser si decides regresar a ti. Parte 1. La ilusión que atrae. ¿Realmente te enamoraste de esa persona? Muchas veces creemos que el amor es un encuentro, pero en realidad es un reflejo de lo que anhelamos, de lo que no sanamos, de lo que todavía nos falta. Y por eso te lo pregunto. ¿Estás seguro de que te enamoraste de esa persona? ¿O te enamoraste de lo que ella despertó en ti?
Cuando el alma lleva mucho tiempo buscando algo que no encuentra adentro, empieza a crear imágenes afuera. Empieza a dibujar, con los trazos de la esperanza, un rostro, un gesto, una promesa, en personas que quizás solo estaban de paso. Eso es la proyección. El alma habla, pero usa el rostro del otro como pantalla. No lo vemos a él o a ella. Vemos lo que necesitamos creer. Y es ahí donde nace el amor no correspondido. En esa mezcla confusa entre el deseo legítimo de conexión y el anhelo inconsciente de reparación. Porque, en el fondo, muchas veces no buscamos amar. Buscamos salvarnos. Buscamos que alguien venga a completar lo que no recibimos cuando éramos niños. Buscamos, sin darnos cuenta, repetir la herida, para ver si esta vez, por fin, alguien se queda. No te culpes. Esto no te hace débil, te hace humano y profundamente sensible. Esa persona que apareció en tu vida y que activó tantas emociones probablemente no hizo nada fuera de lo común. Tal vez fue amable, tal vez fue atento, tal vez simplemente estuvo ahí, en el momento justo, cuando tú estabas más abierto, más vulnerable, más dispuesto a sentir. Y entonces, como un campo magnético, tu alma empezó a construir una historia. Una historia donde tú eras visto, donde por fin eras importante, donde no tenías que esforzarte para ser amado, sino que simplemente eras elegido. Esa historia no era mentira, pero tal vez no era real, porque no amamos lo que vemos, amamos lo que proyectamos, idealizamos a quien nos da migajas, porque nuestra carencia convierte esas migajas en banquetes, y confundimos interés pasajero con destino escrito. Y creemos que lo que sentimos es mutuo, cuando en realidad solo es intenso. Y la intensidad no siempre significa verdad. A veces, la intensidad solo indica cuán profundo es el vacío que intenta llenarse. Tal vez te enamoraste de una promesa no dicha, de una posibilidad que nunca fue confirmada, de una conexión emocional que solo tú habitaste por completo. Y eso duele. Duele como si se rompiera algo real, porque para ti lo era. La mente puede entender que esa persona no era para ti, pero el cuerpo, el corazón, la memoria emocional se resisten a soltar la fantasía que construyeron. Es como despertar de un sueño hermoso y descubrir que todo lo vivido fue solo tuyo, solo tuyo. Pero aquí hay algo sagrado. El hecho de que haya sido solo tuyo no lo hace menos valioso. Ese amor que diste, aunque no fue correspondido, fue un acto de coraje espiritual. Fuiste capaz de abrir tu corazón, de entregarte, de creer. Y eso, en un mundo donde todos huyen del vínculo, es una forma de valentía. Pero ahora toca el siguiente nivel. Preguntarte a qué parte de ti estaba dirigida realmente esa emoción. Porque si no fue a esa persona, ¿a quién estaba buscando tu alma? Tal vez estabas buscando a mamá, o a papá, o a ese primer amor que no te eligió, o a ti mismo, antes de que empezaras a esconderte para que te quisieran. Y si eso es así, entonces esta historia, por dolorosa que sea, no fue un error. Fue una pista, un mapa, un mensaje cifrado en la piel de otro, que vino a mostrarte la herida que aún busca consuelo. No es que hayas amado en vano, es que amaste desde un lugar herido, y por eso dolió. Porque cuando el amor nace desde la carencia, el alma lo siente como necesidad, y cuando no es devuelto, la herida se abre aún más. Pero aquí comienza el viaje. Aquí empieza la alquimia. Porque si eres capaz de ver esto, si puedes reconocer que lo que amabas no era solo al otro, sino al reflejo que él te ofrecía, entonces puedes empezar a romper el hechizo. Ya no estarás amando a una ilusión. Estarás comprendiendo por qué la necesitabas. Y eso, querido alma despierta, es el primer paso de la sanación profunda. Distinguir el amor auténtico del eco de tus vacíos.
Parte 2. Apego. No es amor. La trampa de querer ser elegido. No es amor, aunque lo sientas con el pecho, aunque lo vivas con lágrimas, aunque te duela hasta el alma. No es amor. Cuando tu corazón se disuelve solo para caber en las manos de alguien que nunca pidió sostenerte. ¿Y sabes por qué no es amor? Porque el amor no te hace desaparecer. El amor no te pide que te dobles, que te adaptes, que te achiques. El amor no exige que escondas tus necesidades para no incomodar. Eso no es amor. Eso es apego. Y el apego, aunque grite como el amor, aunque se aferre como el amor, aunque llore como el amor, no tiene su esencia, tiene su sombra. Apego es la distorsión emocional que surge cuando confundimos ser amados con ser elegidos, con ser aprobados, con ser suficientes, pero solo si el otro nos valida. Es la necesidad antigua, infantil, herida, silenciada, de que alguien nos confirme que somos dignos, no por lo que somos, sino por lo que hacemos por ellos. ¿Y sabes desde cuándo cargas eso? Desde que tu niño interior aprendió que no bastaba con existir. Desde que te enseñaron, explícita o sutilmente, que tu valor estaba condicionado a tu rendimiento, a tu obediencia, a tu capacidad de complacer. El niño que aprendió que el amor tenía precio es hoy el adulto que se confunde cuando el otro no le paga con reciprocidad. Ese niño que esperaba ser mirado con ternura y solo recibió indiferencia o exigencia es hoy el adulto que se derrumba cuando alguien no lo elige. Y entonces aparece esa persona, la que enciende justo la herida. No es casual. El alma los reconoce, porque en su indiferencia, en su distancia, en su frialdad emocional, hay algo familiar. Te recuerda al primer amor que no supo verte, al primer vínculo donde te volviste invisible aunque estabas gritando por dentro, y en lugar de huir, te acercas. Porque el alma no busca lo que le hace bien, busca lo que le es familiar, aunque duela. Y ahí es donde el apego se viste de amor. Ahí es donde empieza la trampa. Crees que estás enamorado, pero en realidad estás intentando reparar. Arreglar esa historia inconclusa donde diste todo y no fue suficiente. Ahora crees que si haces un poco más, si esperas un poco más, si te adaptas un poco más, tal vez esta vez sí te amen. Pero eso no es amor. Eso es una batalla interna proyectada en el cuerpo de otro. Es el eco de tu herida gritando por ser sanada, no por el otro, sino por ti. Porque el apego te encadena, te hace girar en círculos alrededor de una expectativa, mientras el otro sigue caminando en línea recta hacia su propio mundo. Y tú te quedas ahí, quieto, detenido en el tiempo emocional, esperando que te elijan, que te entiendan, que vean todo lo que estás sacrificando, que se den cuenta del amor inmenso que estás entregando. Pero te tengo una verdad dolorosa. El que no está listo para recibir, no se da cuenta de lo que estás dando. El que no quiere quedarse, no se queda porque le ames más. Se queda si puede, y si quiere. Y tú no puedes controlar ninguna de las dos cosas. El apego te hace creer que si sufres lo suficiente, si esperas lo suficiente, si aguantas lo suficiente, algún día la historia cambiará. Pero no cambia, porque el guión que estás leyendo no fue escrito para dos. Fuiste tú quien inventó los diálogos. Fuiste tú quien puso el alma mientras el otro solo pasaba la escena. Y no es por maldad, es por diferencia de conciencia. Tú venías a sanar, el otro solo pasó. Entonces te rompes, pero lo confundes. Crees que es el amor el que duele. Y Number, lo que duele es el silencio del niño interior que aún espera que alguien lo elija como prioridad. Y si no haces conciencia, repites. Te conviertes en adicto a las emociones que más daño te hacen. Porque el apego no es ternura,
es abstinencia emocional, es vivir esperando la próxima dosis de atención, de mensaje, de validación. Te haces dependiente de la mirada del otro y pierdes la tuya. Ya no sabes quién eres fuera del deseo de ser querido. Te consumes en fantasías, te obsesionas con señales, le das significado a cada silencio, a cada gesto, a cada ausencia, como si el alma del otro tuviera que explicarte tu valor. Y te olvidas de ti, te olvidas de que tú también puedes decir no, que tú también puedes elegir, que tú también puedes irte. Pero no lo haces, porque crees que si aguantas un poco más, tal vez esta vez no te abandonen. Y es ahí donde está el verdadero abandono, el que tú cometes contigo por miedo a que el otro lo haga primero. Pero si llegaste hasta aquí, si estás leyendo esto, es porque algo dentro de ti está despertando. Algo está gritando, ya no más. Ya no más silencio disfrazado de paciencia. Ya no más sacrificios que nadie pidió. Ya no más autoabandono en nombre del amor. Porque el amor verdadero no nace del miedo, nace de la integridad, de la conciencia, de la elección libre, no de la necesidad. Parte 3. La herida de la no reciprocidad, lo que tu alma quiere mostrarte. ¿Alguna vez sentiste que diste todo y aún así no fue suficiente? Que abriste el corazón de par en par, que fuiste genuino, vulnerable, transparente, y aún así el otro no supo o no quiso corresponder. Ese es uno de los dolores más profundos del alma humana. No porque te hayan quitado algo, sino porque no devolvieron lo que tú ofreciste con el alma en la mano. La no reciprocidad no duele por lo que el otro hizo. Duele porque desentierra una herida antigua. Una herida que no tiene que ver únicamente con esa persona, sino con todas las veces que amaste y te ignoraron. Con todas las veces que hablaste y nadie te escuchó. Con todas las veces que necesitaste y no hubo nadie. La no reciprocidad es un espejo emocional, pero no refleja al otro, refleja tu herida. Esa parte de ti que todavía cree que tiene que dar más, ser más, hacer más, soportar más, para merecer un te elijo. Y aquí está la verdad brutal. Cuando el alma no se siente amada por sí misma, busca compulsivamente amor donde no lo hay. Y cuanto más vacío siente, más se esfuerza porque el otro lo llene, aunque el otro esté emocionalmente ausente. Aunque el otro no tenga ni la capacidad, ni la intención, ni la conciencia para hacerlo. Entonces, ¿por qué insistes? Porque no estás peleando por el amor del presente. Estás intentando corregir el rechazo del pasado. Estás diciendo, mírame ahora, elígeme ahora, quédate ahora, esperando que esa persona tape el hueco que te dejó alguien más. Tal vez tu madre, tal vez tu padre, tal vez ese primer amor, tal vez tú mismo cuando te rendiste ante el dolor. Y no lo ves porque el apego te ciega, porque la intensidad de la emoción hace parecer auténtico lo que en realidad es una repetición inconsciente. La herida de la no reciprocidad no es solo emocional, es ancestral. Está codificada en tu sistema nervioso, en tu memoria corporal, en tu arquetipo afectivo. Forma parte de esa versión tuya que aprendió que amar implicaba sacrificarse, que si te esforzabas lo suficiente, eventualmente alguien se quedaría. Pero no es así, porque cuando tu amor nace del miedo, atraes a quien te lo confirma, y entonces la vida repite la lección, una y otra vez, hasta que por fin la entiendas. Hasta que por fin te detengas y te preguntes, ¿qué me está mostrando esta no reciprocidad que aún no he querido ver? Tal vez que todavía no sabes poner límites. Tal vez que crees que tu valor depende de cuánto das. Tal vez que sigues esperando aprobación de personas emocionalmente cerradas. Tal vez que no sabes cómo amarte sin tener un otro que te mire. La vida no te castiga.
te muestra, te confronta, te detiene, te incomoda, pero todo con un solo propósito: devolverte a ti. Porque la herida de la no reciprocidad es una oportunidad brutalmente poderosa. Es el momento en que el alma te dice: ya no puedes seguir amando desde la necesidad. Tienes que aprender a amarte sin depender. Pero para eso, tienes que vivir el duelo. Tienes que atravesar el dolor. Tienes que sostener el silencio. Y sobre todo, tienes que resistir la tentación de ir otra vez a mendigar lo que una vez no te dieron. Porque ahí es donde la mayoría vuelve a caer. Confunden intensidad con conexión. Se aferran al vínculo roto y pierden años persiguiendo a alguien que no puede dar lo que tú mereces recibir. Y el alma lo sabe, el alma lo grita, pero tú callas. Callas para no incomodar. Callas para que no se vaya. Callas para que no cambie la fantasía que te permite seguir creyendo que esta vez será diferente. Pero no lo es, y cuanto más lo fuerzas, más te pierdes. La verdadera pregunta no es por qué el otro no te corresponde. La verdadera pregunta es: ¿por qué tú sigues insistiendo en un lugar donde tu alma ya no puede crecer? Porque tú lo sientes. Sabes que ahí no es. Pero una parte de ti todavía no se cree suficiente para irse. Esa parte es la que tienes que abrazar, no para destruirla, sino para sanarla. Porque tú no estás roto, estás repitiendo, no eres débil. Estás intentando resolver una historia inconclusa. No eres tonto, solo estás cansado de no ser visto. Y ahí, en ese punto de honestidad brutal, empieza la alquimia. Cuando dejas de preguntarte qué hiciste mal y empiezas a preguntarte qué parte de ti sigue buscando afuera lo que solo puede construirse adentro. La herida de la no reciprocidad es una herida de origen, y solo se cura cuando tú decides ser el origen del amor que antes mendigaste. Porque nadie, absolutamente nadie, está obligado a corresponder tu amor. Pero tú estás obligado a dejar de entregarlo donde no es recibido. Ese es tu acto de dignidad. Ese es tu límite sagrado. Esa es tu revolución interior. Y cuando lo haces, cuando por fin decides que tu alma no merece seguir esperando, ocurre el milagro silencioso. La herida ya no duele igual, porque entiendes que el otro no te falló. Solo vino a mostrarte dónde aún te fallas tú. Parte 4. Volver a ti. El proceso sagrado de retirarte sin odio. No todos los regresos implican volver al lugar donde fuiste feliz. A veces el regreso más importante es hacia ti. Y no hablamos de un regreso romántico, simbólico o idealizado. Hablamos de una decisión interior. Una ruptura silenciosa con la versión de ti que se acostumbró a vivir esperando. Porque sí, te acostumbraste a esperar que te respondieran, a esperar que te correspondieran, a esperar que te eligieran, y mientras esperabas afuera, te fuiste olvidando dentro. Tu presencia en la vida del otro se volvió tan grande que tu ausencia en tu propia vida pasó desapercibida. Tú fuiste tu última prioridad, por miedo a no ser la primera de alguien más. ¿Y qué ocurrió? Te perdiste, pero llega un punto, y si estás aquí es porque ya lo estás sintiendo, en que el alma se cansa, no el ego. El alma, la parte más profunda de ti, empieza a reclamarte que regreses, que vuelvas al centro, que cierres la puerta sin rencor y sin mirar atrás. Y es ahí cuando la retirada aparece, no como una huida, no como una venganza, no como una señal de derrota, sino como un acto de dignidad emocional, como el momento exacto en el que decides que seguir persiguiendo lo que no quiere quedarse es una forma de autoabandono. Pero retirarse no se trata solo de alejarse físicamente. Retirarse es mucho más profundo. Es dejar de pensarlo cada noche. Es soltar las hipótesis, los y sí, los tal vez, los algún día.
Es renunciar a la fantasía de que con suficiente paciencia el otro cambiará. Es aceptar, desde la verdad más cruda, que no te corresponde reparar lo que no fue tuyo. Y aún así duele. Duele porque la mente no entiende por qué algo que parecía tan fuerte no fue suficiente. Duele porque tu corazón quería construir y el otro solo supo pasar. Duele porque tú viste amor y el otro solo vio compañía pasajera. Pero ese dolor no es castigo. Es el temblor que precede al despertar. Porque para que puedas volver a ti, primero tienes que permitir que la versión rota de ti se derrumbe. Y en esa caída surge el duelo. El duelo de lo que no fue, de lo que proyectaste, de la historia que solo tú habitaste. Pero ese duelo, aunque amargo, es necesario. Es la forma que tiene el alma de reconfigurarse, de soltar lo que ya no vibra con su evolución, de dejar ir las cadenas que alguna vez confundiste con vínculos. Y aquí hay algo crucial. El alma no te permite seguir avanzando cuando sigues atado emocionalmente al lugar que te hizo retroceder. Por eso la vida te incomoda, te duele, te frustra, porque te está diciendo, este lugar, esta historia ya no es tu hogar. Y sin embargo, cuesta irse, porque retirarse sin odio implica madurez. Y madurar duele. Duele reconocer que esperaste demasiado, que toleraste señales que no eran confusas, sino claras, que justificaste la falta de amor con explicaciones que solo tú querías creer. Entonces, ¿cómo te retiras sin llenarte de rabia? Entendiendo que no necesitas odiar para soltar, que no necesitas destruir para terminar, que no necesitas endurecerte para protegerte. El verdadero acto de poder no es cortar de raíz, es cerrar con conciencia. Mirar al otro no como el villano, sino como el reflejo inconsciente de una parte de ti que aún pedía desde la herida. Y en lugar de buscar que esa persona te reconozca, reconocerte tú. Ver que lo que tú diste fue real y que aunque no fue recibido, fue valioso. Porque el amor no se mide por lo que el otro hace con él. Se mide por la energía desde donde lo entregaste. Y si lo diste con el alma limpia, con el corazón abierto, entonces no fue un error. Fue un acto sagrado, un espejo, una lección. Y ahora toca retirarse. No como quien huye del campo de batalla, sino como quien ya entendió que su guerra no está afuera, sino adentro. Porque ¿de qué sirve ganar el afecto de alguien si para lograrlo pierdes tu paz? ¿De qué sirve que te respondan si para eso tienes que dejar de ser tú? ¿De qué sirve quedarte si tu alma ya se fue hace tiempo? Volver a ti no es egoísmo, es supervivencia espiritual. Es decirte, no más silencios que me rompen, no más promesas vacías, no más idealizaciones que solo existen en mi mente, no más. Y desde ese no más, empiezas a reconstruirte. Con cada paso que das lejos del lugar donde mendigaste amor, te acercas al espacio donde ese amor puede nacer desde adentro. Ya no tendrás que fingir, ya no tendrás que esperar. Ya no necesitarás convencer a nadie, porque por fin te tendrás a ti. Y cuando una persona se tiene a sí misma, cuando se vuelve su propio refugio, su propia validación, su propia casa emocional, algo cambia, deja de necesitar y empieza a elegir. Ese es el verdadero renacer, no el que llega después del olvido, sino el que nace al recordar quién eres sin el otro. Y cuando recuerdas eso, no necesitas venganza, ni pruebas, ni explicaciones. Solo silencio, gratitud y distancia. Parte 5. Transformar el dolor en sabiduría. El renacimiento después del rechazo. Has atravesado la herida. Has llorado la no correspondencia. Has sentido cómo se te rompía algo que ni siquiera sabías que podía romperse. Y sin embargo, aquí estás, de pie, con el alma un poco más despierta, con la mirada menos ingenua, con el corazón más real,
Porque hay dolores que no vienen a destruirte, vienen a revelarte, a mostrarte qué parte de ti seguía amando desde la carencia, a sacudirte del autoengaño, a arrancarte de raíz de relaciones donde ya solo estabas sobreviviendo. Pero lo más importante es esto: el dolor solo se transforma en sabiduría cuando decides no anestesiarlo. Cuando en lugar de taparlo con distracciones, con justificaciones, con idealizaciones, te sientas con él, lo miras, lo escuchas y preguntas: ¿qué viniste a enseñarme? Porque el rechazo no es la última palabra. El rechazo es la puerta. La verdadera pregunta no es ¿por qué me rechazaron? La verdadera pregunta es ¿qué parte de mí aún se estaba rechazando a sí misma antes de que el otro lo hiciera? Esa es la alquimia. Darse cuenta de que lo que más dolió fue la fidelidad inconsciente a tu propia herida. Tú ya sabías que ahí no era. Tu intuición ya te había hablado, pero elegiste quedarte, porque necesitabas confirmar que si alguien te rechazaba una vez más, era porque realmente no eras suficiente. Y ahora lo ves. Ahora sabes que no es cierto, que nunca fuiste poco, que lo que diste fue sagrado, pero lo diste sin conciencia de tu valor. Y no es para que te culpes, es para que nazcas de nuevo. Porque eso es lo que viene después del duelo, el renacimiento. El momento en el que ya no puedes volver a la versión de ti que esperaba desde el vacío. Porque ahora ese vacío ya no está. Lo miraste, lo atravesaste, lo abrazaste. Y cuando uno abraza su vacío, cuando lo deja de temer, cuando lo honra como un espacio fértil y no como una carencia, algo se enciende por dentro. Una llama que no depende de que el otro la mantenga viva. Una llama que no necesita ser confirmada por nadie. Una llama que no se apaga cuando alguien se va. Esa llama eres tú. Tú sin máscaras. Tú sin necesidad de mendigar. Tú sin urgencia de ser validado. Tú con tu historia rota, pero con el alma alineada. Porque finalmente entendiste que el amor verdadero no se busca, se cultiva, dentro, en el espacio íntimo de tu conciencia, en la forma en que te hablas, en la forma en que no te abandonas, en la forma en que eliges no volver a lugares donde tienes que explicarte una y otra vez. Eso es madurez emocional, eso es alquimia, eso es amor real. Pero no es un camino lineal. Habrá días en los que recuerdes con nostalgia, días en los que el vacío quiera hablar más fuerte, días en los que vuelvas a mirar sus redes sociales o a revisar mensajes antiguos buscando una señal. Y está bien, eso también es parte del proceso. No te juzgues por sentir, solo no te quedes ahí. Cada vez que quieras volver a buscar lo que ya sabes que no te dio paz, recuerda esto. Tú no viniste a esta vida para repetir heridas, viniste para interrumpirlas. Y eso implica renunciar al viejo tú, a ese tú que callaba por miedo al rechazo, que se adaptaba para no incomodar, que esperaba por quien no sabía sostenerte. Ese tú ya no existe. Ese tú se quemó en la herida. Y de esas cenizas está naciendo algo nuevo. No alguien más fuerte, sino alguien más honesto, más sereno, más conectado con su verdad. Y desde esa verdad, el amor que venga después será diferente. No será un amor que te consuma, será un amor que te acompañe. No será un amor por el que tengas que rogar. Será un amor que te respete incluso en tu silencio. Un amor que no se construya desde el hambre, sino desde la plenitud compartida. Pero antes de ese amor viene este momento, el momento de elegirte a ti. Elegirte no como quien se conforma, sino como quien se honra, como quien ya no necesita sacrificarse para ser visto. Elegirte en cada pensamiento, en cada decisión, en cada palabra que dices o no dices, en cada vez que eliges el silencio en lugar de la persecución. Elegirte cuando nadie más lo haga.
cuando no haya mensajes, cuando no haya reciprocidad, cuando solo estés tú, contigo, y sentir que eso, por primera vez, es suficiente. No era rechazo, era revelación. Y entonces entiendes, no de golpe, no como una epifanía mística, sino en silencio, en los espacios entre pensamiento y pensamiento, en ese instante donde por fin dejas de preguntarte ¿por qué no me amaron? Y empiezas a preguntarte ¿por qué me olvidé de mí al esperar que lo hicieran? El alma no se ilumina con respuestas externas. El alma se enciende cuando una herida deja de doler, porque por fin fue comprendida, no tapada, no negada, no ignorada, comprendida. Y cuando comprendes, todo cambia. El rostro del otro ya no tiene el poder que tenía. Sus palabras ya no definen tu valor. Su silencio ya no te desarma. Porque algo más profundo comenzó a hablar en tu interior. Una voz que siempre estuvo, pero que ahogaste por priorizar las voces ajenas. Esa voz te dice, no fuiste rechazado, fuiste redirigido. No hacia otra persona, sino hacia ti. No fue un castigo, fue una lección iniciática. Un corte limpio entre el tú que amaba desde el miedo y el tú que ahora está aprendiendo a amar desde la conciencia. Y no necesitas odiar para cerrar. No necesitas escribir un último mensaje. No necesitas demostrar que valías la pena. Porque si necesitas demostrarlo, es que no lo has creído aún. Ahora sabes, lo que el otro no vio, no te quita lo que eres. Lo que el otro no supo recibir, no hace menos lo que entregaste. Lo que el otro no correspondió, no borra la autenticidad de tu amor. El amor no correspondido fue real, fue tuyo, fue profundo, pero fue entregado desde una parte de ti que aún esperaba ser elegido para sentirse suficiente. Hoy ya no esperas, hoy ya no mendigas, hoy ya no persigues, no porque te hayas endurecido, sino porque por fin has entendido que el amor que buscas no se encuentra, se cultiva, dentro, con ternura, con límites, con presencia, con dignidad. Y esa es tu victoria, no salir ileso, sino salir despierto, no borrar el recuerdo, sino mirar el pasado sin desear volver, no odiar al otro, sino agradecer que su indiferencia fue la llama que encendió tu regreso. Porque si no te hubieran rechazado, quizás aún estarías ahí, esperando, postergando tu vida, negociando tu valor, creyendo que algún día el amor llegaría desde afuera. Pero número llegó desde el fondo de tu herida. De ahí nació el fuego, de ahí surgió tu nueva piel. Ahora lo entiendes, no fue él, no fue ella, fuiste tú quien se rescató. Fuiste tú quien se abrazó cuando ya nadie lo hacía. Fuiste tú quien dejó de buscar para empezar a recordar. Recordar quién eras antes de mendigar. Antes de callar para que no se fueran. Antes de convertir el amor en una competencia por atención. Y desde ese recuerdo, vuelves a ti. No como quien vuelve derrotado, sino como quien vuelve coronado. Coronado por su propia oscuridad, por su capacidad de sentirlo todo, y aún así seguir, con el corazón roto, pero no cerrado, con el alma herida, pero no endurecida, con la fe limpia, porque fue lavada con lágrimas que ya no suplican. Ahora sí puedes decirlo, gracias por no amarme como yo quería, porque gracias a eso aprendí a amarme como nunca supe. Y desde ahí no hay resentimiento. Solo gratitud, no por lo que viviste con el otro, sino por lo que despertaste en ti a través de esa experiencia. Este es el último acto de la alquimia, cuando el dolor ya no arde, sino que ilumina, cuando el rechazo deja de doler porque se revela como lo que fue en realidad, una desviación divina para volver a tu centro, para recordar que no estás incompleto,
Solo habías olvidado que tú eras el hogar. Y en ese hogar nadie tiene que quedarse para que tú valgas. Nadie tiene que elegirte para que tú seas. Nadie tiene que devolverte nada, porque ya no estás en deuda con nada ni con nadie. Ahora eliges tú. Ahora sostienes tú. Ahora cuidas tú. Y desde esa paz, el amor que venga será otra cosa. Será libre, será consciente, será un complemento, no una necesidad. Será un encuentro, no una anestesia. Y si no viene, también está bien, porque por primera vez, ya no te falta nada. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este viaje resonó con tu alma, suscríbete a Alquimia del Alma. Aquí no te enseñamos a olvidar lo que duele. Te ayudamos a transformarlo en lo que te construye.